Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa de hoy, de este quinto encuentro de escritores con acento que organizamos entre Casa de México, donde estamos hoy. Quiero agradecerle a José Carlos Morales y a todo el equipo de Casa de México que lo ha hecho posible, con la UNAM España y con el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, donde nos trasladaremos mañana para las últimas dos mesas de este encuentro. Y pues para mí es realmente un enorme honor y una gran alegría estar con estas tres extraordinarias escritoras que nos acompañan el día de hoy y que de alguna manera representan casi todo el Pacífico latinoamericano, desde Ecuador con María Fernanda Ampuero, luego Perú, Gabriela Wiener y finalmente Chile, Claudia Apablaza, recorriendo desde el norte Bonito. hasta el extremo sur de Sudamérica. Y tuvimos hace un momento una extraordinaria conversación con escritores y escritoras jóvenes que ganaron nuestro concurso de relato migrante, hablando sobre su experiencia precisamente aquí en España. Y ahora haremos lo mismo con estas tres extraordinarias escritoras. No voy a mencionar todas sus obras, que son muchas. Están aquí la mayoría en la parte de atrás para que ustedes puedan al final comprarlas y que ellas se las firmen. Simplemente decir que las más recientes son Atusparia de Gabriela Wiener, publicada por Penguin Random House; Visceral de María Fernanda Ampuero, publicada por Páginas de Espuma; y La siembra de nubes de Claudia Pablaza, publicada por Almadía, que además ayer en la mesa de editores estuvo aquí justamente Guillermo Quijas. Esta quinta edición de Con Acento quisimos dedicarla precisamente al hecho de la migración, a escritores que por una razón u otra no viven en sus países de orígenes y todo lo que ello significa y conlleva. De eso conocen muy bien nuestras tres invitadas, han escrito y desde luego también hablado sobre este asunto. Eh, Hay que simplemente, como decía ayer, recordar algunas cosas. En este momento, en la Comunidad de Madrid, una de cada 7 habitantes de la Comunidad de Madrid nacimos en América Latina, lo cual es una masa crítica que esta comunidad y esta ciudad no había experimentado nunca y que lo vuelve fascinante. Y sin embargo, estamos en una época, estos mismos días, en las que el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha aprobado una regularización de migrantes que entroncaba con la tradición española, distinta de casi cualquier otro lugar, de convertir esa regularización de migrantes en una política de Estado. Hasta este momento lo habían hecho tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista. Y sin embargo, nos encontramos en una coyuntura donde esta, que era una política que distinguía a España de otros países de la región, ahora empieza a ser ampliamente cuestionada, sobre todo a partir del ascenso de Vox, el partido de ultraderecha, que en estos mismos días, frente a esa regularización, está tratando de imponer condiciones para discriminar legalmente a muchos de los migrantes que se encuentran en este país buscando simplemente una vida mejor. Y eso, por supuesto, nos hace recordar, lo decíamos también ayer en la inauguración, la enorme cantidad de ficciones y más bien diríamos de engaños y de mentiras que rodean a la migración. Sabemos, para quienes revisan las encuestas y los datos duros más confiables, que los migrantes no aumentan la criminalidad, que los migrantes no le quitan el trabajo a los locales, que la experiencia migrante casi siempre es una experiencia de éxito en la integración, que los migrantes no intentan transformar los valores de los ciudadanos de los países de destino, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la migración se ha convertido o se quiere convertir en un problema central de nuestra época, que por supuesto no deja de tener atrás lo que aparece aquí, el racismo en sus distintas vertientes, como
motor. El hecho de esta inversión moral inaudita, semejante probablemente a la de solo otros momentos autoritarios terribles, en que probablemente quienes son las personas más vulnerables de nuestra época, los migrantes, son convertidos en estos discursos de odio en la amenaza principal. De todo esto quisiera que habláramos con estas tres escritoras, de su experiencia, pero también de las ideas que las animan frente a esta realidad internacional que tanto en Europa como en Estados Unidos, pero en realidad en todo el mundo, está acompañando a la experiencia migrante. Igual que hizo Renato Cisneros fantásticamente en la mesa anterior, yo también quisiera proponerles un camino de ir de sus historias particulares hacia lo más social y político y terminar con la parte más literaria. Entonces quisiera preguntarles a las tres cómo, cuándo y por qué cambiaron de país. María Fernanda. Ay, no sé. Bueno, yo era joven. Tenía sueños. Y Ecuador se fue al diablo. Estuvo un corralito mucho menos sexy que el argentino, con lo cual casi nadie sabe que esto ocurrió, pero Ecuador literalmente se cayó. O sea, hubo una cosa que se llamó eufemísticamente y gracioso, porque así somos, feriado bancario, que significó que cerraron los bancos. Feriado bancario. Cerraron los bancos y cuando abrieron de nuevo ya era dólar. O sea, ya nuestra moneda era el dólar. Nosotros teníamos una moneda Sucre, que en paz descanse. Y había gente que tenía ahorrados, pues no sé, 50 millones de sucres, 200 millones de sucres, porque claro, ya aquello era una cosa de ir en carretillas a pagar 1 litro de leche. Y de repente, ¿no? Como hubo el feriado bancario, no dejaron sacar el dinero y lo que la gente sacaba primero era una moneda que no entendía, que aquí lo recordará la gente que cambió pesetas a euros, que no estoy comparando de ninguna de las maneras, porque eso fue una cosa organizada y bien hecha, y esto fue un corre ve y dile, y mientras escapaban los banqueros a Miami, y mientras se suicidaba la gente que no podía pagar una operación grave, o que no podía montar su negocio, o pagar su taxi con el que vivía, etcétera. De hecho, mi hermano trabajaba en un banco, era cajero, y casi lo matan, lo sacaron con la policía. O sea, fue una cosa muy espantosa. Y perdimos nuestra moneda. Que eso para mí sigue siendo Bad Bunny en el Super Bowl, ¿no? Como de América Latina. Bueno, pues nuestra moneda es el US dólar. Yo puedo pagar en Guayaquil con el mismo billete que pago en Nueva York. Así, en Nueva York. O sea, la locura más grande del planeta es esto. Y entonces la gente se quedó sin nada, porque los ahorros que tenían se convirtieron en dólar. Hubo una conversión, bueno, mágica, como son todas estas conversiones. Y se vino... De hecho, hicieron un estudio y se vino una persona de cada casa en Ecuador. O sea, porque es un país muy chiquito. Y se vino todo el mundo porque no nos pedían visa todavía. Entonces, para mí era yo estaba trabajando en un periódico ya y para mí era súper necesario contar otra cosa que remesas, que por supuesto las remesas entró una cantidad de dinero al país inconmensurable, que además el Estado no podía tocar. Iba a la casa de la gente. Entonces ahí hubo una especie de bienestar, entre comillas, pero algo pasaba. Había un precio por esas remesas, que eran las familias rotas.
sea, de hecho, en cada casa, a la hora de la comida, faltaba una persona en un puesto, en un sitio de la mesa. En mi casa era yo. Y yo dije, yo quiero ver eso, yo quiero... me había ido a Argentina y había estudiado el exilio, el incilio, había estudiado los viajes estos de aventuras de Humboldt y todo esto, también el exilio económico, como lo llamó Ángel Rama. Entonces, justo en mi país estaba pasando esto y dije, pues yo me voy a ir a contar las otras historias. No las de cuántas remesas entran, ni de cuántos ecuatorianos robaron no sé dónde, o las bandas latinas, ¿saben? Que era como el estigma y lo que salía en los periódicos. Pero pensé que el presidente del Grupo Prisa iba a estar en Barajas, tipo esperándome para decirme, aquí está su oficina de editora de, ¿no? Temas migratorios y demás. ¿Cuánto quiere ganar? Y no. No, eso no ocurre. Y entonces lo que yo venía a hacer, que era como investigar o un poco contar las otras historias, los matrimonios, los nacimientos. O sea, había gente que estaba teniendo hijos aquí. Me acuerdo en Barcelona que les ponían Jordi o, ¿saben? A su vez que decía, mi hijo no es español, es catalán. Y era como muy, muy loco porque hablaba como guayaquileño y era como, ¿qué está pasando aquí? Y entonces mi plan salió mal, muy mal. Y estuve 2 años indocumentada, cosa que no les recomiendo de verdad. Nunca, 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 jamás. Por favor, sean piadosos con la gente que está indocumentada, por favor. Apoyen la regularización. O sea, la regularización no solo hace mejores las vidas de la gente que está indocumentada, sino la vida de la sociedad en general. Porque una sociedad que tiene gente triste y asustada, que tiene gente que no puede ir a ver a sus familiares aunque se estén muriendo, esa sociedad es una sociedad podrida, ¿sabes? Porque esas personas además están haciendo unos trabajos como a la sombra, como trabajos de cuidado doméstico, los trabajos que deberíamos hacer nosotras, ¿no? Que son los más importantes, cuidar a tus hijos, cuidar a tus padres. Están en manos de personas latinoamericanas que no tienen papeles, con lo cual no pueden ir a ver a sus padres y a sus hijos, ¿saben? Y viven con miedo, y ese miedo le conviene a mucha gente para pagarles 300 euros al mes. O sea, yo me acuerdo que a mí un día, el que era mi jefe, yo repartía tarjetas telefónicas. Esto es una cosa como muy 2000era. La gente ahora no lo entenderá, pero era, tú querías llamar al extranjero y tenías que marcar 450 números más el número de tu casa. Y luego te equivocabas, obviamente, y había que empezar de nuevo y ya no tenías tiempo en el locutorio. Entonces, un horror. Y sí, era loquísimo. Yo repartía tarjetas telefónicas y me acuerdo que, o sea, yo veía cuánto se vendía, y mi jefe un día me dijo, ¿sabes qué? A partir del mes que viene te voy a pagar 350. Trabajo tiempo completo, yo en agosto, 40 grados en la calle con mi mochila, a pie, porque ni siquiera era en bici, todavía no era como de globo, o con el frío más extremo, lo que sea, no importa. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, pues, denúnciame. Ok. Así que fue difícil al principio. Muy bien. Ahora le seguiré preguntando ya de su llegada acá. Gaby. Sí. No, ahora escuchando a Mafe me ponía a pensar que qué difícil es mantener ese orden que dijiste, ¿no? Tan Sí, porque todo se excluyente, mezcla, ¿no? porque está muy intrincado lo personal con lo estructural, ¿no? Sobre todo si hablamos de una experiencia como haber migrado, ¿no? Yo, allá por los inicios del 2000, ¿no? Habiéndonos librado de la dictadura de Fujimori, en realidad empezaba como a
abrirse todo, ¿no? Ese liberalismo absoluto de las cosas, ¿no? Yo empezaba a trabajar en un periódico. Bueno, digo trabajar, pero en realidad lo que no pasaba era que me reconocieran laboralmente. Funcionaba como una especie de falsa autónoma, como podría aquí explicarse eso. Y yo lo que veía era que, bueno, yo hacía muy bien mi trabajo, ¿no? Era como una cronista, alguien que escribía historias, ¿no? Como estaban escribiendo varios de mis compañeros de generación, ¿no? A los que nos llamaban los cronistas de Indias, de hecho, y nosotros le habíamos dado la vuelta y los habíamos llamado los indios de la crónica, porque en realidad era un trabajo muy explotado, ¿no? Y yo la verdad es que no podía ser contratada, ¿no? De pronto veía a que mis compañeros les contrataban, formaban ya parte de las plantillas del decano de la prensa nacional, ¿no? Mientras que yo me iba quedando. Y ya el último momento fui defenestrada. Recuerdo mucho el momento en que me quitaron mi correo, el correo con mi nombre, ¿no? Y me pusieron redactora 7, ¿no? Entonces, fue tan humillante, ¿no? Yo había ganado un premio interno en el periódico y seguía funcionando así, me aplaudían, qué bien escribes, ¿no? Y laboralmente, ¿no? Seguía siendo discriminada, ¿no? Por mujer, porque problemática, porque escribía cosas polémicas, en fin, sabía que estaba puesta en un lugar de excepción, ¿no? Y que ahí ya no iba a poder avanzar, así que me busqué la manera de estudiar algo mediocre, ¿no? Pensando en venir aquí a trabajar como periodista, ¿no? Quizá algún día hacerme escritora, ¿no? Ojalá. Y cuando llegué pues a Cataluña, que tampoco tenía muy controlado el asunto del catalán, y fue complicado al principio, ¿no? Menos mal que como no era una persona que pertenecía al periódico de Perú, estaba como... tenía libertad, digamos, ese tipo de libertad, ¿no? Quiero decir, no tenía la exclusividad que se les exigía a otros periodistas. Yo pude hacer otras cosas. Empecé a escribir en Etiqueta Negra, que era una revista de cronistas, y con esos papelitos que había escrito, con esas revistas de colores donde yo había publicado, empecé a tocar puertas en revistas barcelonesas, ¿no? Y pues me abrió la revista de porno, ¿no? La revista Primera Línea, que era una revista que todavía regalaba DVDs pornos en tiempos de internet. O sea, hacía muchísimo tiempo que ya la gente se masturbaba normalmente viendo pelis porno, ¿no? Pero esta gente te regalaba el DVD, y también, por supuesto, la mujer en pelotas para pegar en la puerta del taller, del garaje, del taller o de lo que literario. quisieras, ¿no? Entonces yo lo primero que tuve que hacer fue como el horóscopo sexual, ¿no? El horóscopo sexual, yo me iba inventando un poco según más o menos cómo me iba a mí en la cama en esos días, ¿no? A ver, Sagitario, te va a ir fenomenal, ¿no? Esta semana follas. ¿Cómo no hemos hecho dinero con esto? Ay, y claro, bueno, empecé como a hacer prácticas mientras hacía cosas como meter cosas en bases de datos para un sitio de una veterinaria, una editorial de educación, también estuve ahí metiendo bases de datos. Mientras iba haciendo todo eso, de repente, cuando pensaba que no iba a haber salida, porque claro, con esa permiso de estudiante que se tenía no podías trabajar, nadie te contrataba si solo podías trabajar 4 horas, ¿no? O sea, trabajabas fuera de la ley. Y finalmente yo dije, bueno, ya nos regresamos, ¿no? Y apareció Zapatero e hizo la regularización extraordinaria del 2005, ¿no? Oye, qué maravilla, ¿no? En ese momento mi pareja y yo estábamos haciendo prácticas en una revista que la dirigía un húngaro. O sea, básicamente compartíamos entre los dos un sueldo de 800 euros. Y mientras él servía paellas y yo seguía con la base de datos de veterinarios. Y bueno, regularización, nos ofreció el húngaro el contrato de trabajo, ¿no? Y justo en ese momento cerró la revista, porque ya empezaban a cerrar las revistas de literatura, directamente quebraban, ¿no? Entonces nos quedamos en la calle,
pero regularizados, y de repente empiezo a sentir como náuseas y estaba embarazada. O sea, qué oportuno. O sea, como las dos personas en la calle. O sea, es la hija de la regularización de Zapatero. Y entonces yo sí tuve una hija catalana, que por cierto ahora se ha ido a vivir tiene 18 años y se ha vuelto porque dice que le arranqué sus raíces en el año... Raíces que no sé de dónde tiene, porque son padre, madre peruanos. Pero en el 2011 nos vinimos a Madrid porque finalmente conseguí un trabajo en una revista donde todo lo contrario, digamos, en una revista femenina donde jamás iban a sacar, ya que estamos hablando de racismo, jamás iba a salir yo, ¿no? O sea, pero digamos que pasé al otro extremo y ahora, bueno, pues... recuerdo esas épocas un poco viendo a mi hija reinstalarse en Barcelona, hablando catalán, porque lo ha recuperado inmediatamente, porque era bilingüe ya en esas épocas, ¿no? Es INDEP, bueno, también es INDEP. Bueno, a ver, está estudiando antropología y en la universidad es eso. Y nada, acabo de estar con ella y está trabajando temas muy interesantes. Por ejemplo, el análisis crítico de sus jefes de la hostelería catalana, ¿no? Utilizando a Marx y a Angela Davis para eso, ¿no? Y así se ha cerrado un poco este círculo. Donde está Zapatero, porno. Es una gran historia. Veterinarios. Veterinarios. Sí. Y Bueno, todo DVDs. eso desarrollado en mis novelas, por supuesto. Sí. Porque, claro. Claudia. Bueno, a ver, igual creo que tiene varios, que uno lo puede agarrar desde distintos lugares. O sea, creo que he ido también reinventando un poco, uno termina reinventando el discurso de por qué migra, ¿ya? A propósito que van pasando los años, uno tiene primero un discurso, después lo ficcionaliza, después quiere, afectivamente también hay ciertos discursos que uno va... por los que estoy atravesada, entonces como que ahora, en este momento, como ahora mismo que tú lo preguntas, bueno, me vino a mi cabeza Roberto Bolaño, ¿ya? En esa época Roberto Bolaño era como el boom de los escritores latinoamericanos. Sobre todo los chilenos estábamos muy atravesados por su historia, estábamos muy atravesados por haber sido un escritor migrante, un escritor que salió en situaciones como políticas muy complejas. Entonces, por un lado estaba un poco esa fantasía, porque yo no tenía la fantasía del boom latinoamericano, o sea, yo tenía la fantasía de Bolaño. ¿Ya? Estábamos, y muchos otros escritores también yo creo que estábamos muy atravesados por eso, por ese discurso y que ni siquiera veíamos España, aparecía en nuestra cabeza como ese Barcelona de Bolaño. Ya lo habíamos leído Los Detectives Salvajes. Pero y el México de Bolaño, ¿no? El México no, también se me atravesó. También fue una posibilidad México. Entonces, un poco esa fantasía literaria, que como te digo, en mi caso no era el boom latinoamericano, no era Vargas Llosa, no era García Márquez, no era Carmen Balcells, era un poco este hombre escritor que había llegado a Barcelona, que había sido precario, que había trabajado en campings, no era como el sujeto, bueno, que después evidentemente su vida cambió como escritor, empezó a publicar en Anagrama, después tuvo una agencia, lo empezaron a traducir y tuvo todos los éxitos, pero en principio en Chile estábamos muy atravesados por ese discurso. Entonces, fue la época en que muchos escritores chilenos empezaron a migrar a Barcelona y buscábamos la forma de migrar, porque también migrar, como tú decías, como no es una experiencia fácil, o sea, tenemos que buscar, para llegar acá, casi todos los escritores hemos llegado, muchos, no casi todos, perdón, no, en realidad me corrijo, porque también hay otras experiencias migratorias, pero venimos algunos a hacer máster, que cómo entramos a este lugar, cómo entramos a este territorio, que es un territorio que generalmente te está expulsando. O sea, después ya vi en mi primera migración, porque yo he migrado 2 veces, que además hago diferencia en estas 2 migraciones. Entonces, yo en Chile, bueno, por un lado estaba el fenómeno Bolaño, que uno pensaba que podía haber un lugar en Barcelona, porque Barcelona también como una experiencia también metafórica, o sea, uno ni siquiera pensaba en España, yo no pensaba, es España, pensaba en ese lugar de Bolaño, en esos circuitos, en lo que escribían sus textos, etc. Yo en Chile en ese momento estaba haciendo más o menos algo muy similar que hago ahora. O sea, escribía, editaba, yo escribía, tenía mi primer libro publicado,
Trabajaba en una editorial que se llama LOM, que era una de las pocas editoriales de izquierda en ese momento, LOM Ediciones, y también trabajaba para Cuarto Propio, que es una de las primeras editoriales feministas post-dictadura. Y estaba también estudiando, estaba en el Magíster de Estudios Latinoamericanos en la Chile, pero hay una especie de asfixia que se vive en Chile, como en el campo cultural, que también te expulsa de Chile, que tratas, o sea, constantemente de pensar en ese otro lugar donde tú como escritor, porque en Chile, bueno, en ese momento súper machista, o sea, yo migré el año 2005, donde el campo literario estaba tomado por dos transnacionales. Si tú no entrabas a esas transnacionales, tenías que entrar en estas dos pequeñas independientes, que eran LOM y Cuarto Propio, que habían nacido en los 90 como resistencia a la dictadura. O sea, la dictadura termina en el 89, en el 90 abren estas dos editoriales independientes. Entonces, si no publicaban en los grandes sellos y no publicabas en esas dos, tú no podías publicar. O sea, tenías que autoeditarte. Entonces, como yo sabía que me quería dedicar a esto, y veía este campo como tan asfixiante, machista, que además estaba todavía la sombra de ahí de Pinochet encima. El año 2005 todavía había como este registro por el cual siempre nos hemos sentido perseguidos los que nacimos en dictadura. Entonces yo migré pensando que eso que hacía en Chile lo podía hacer en otro lugar menos asfixiante. Ahora, bueno, llegué a Barcelona un poco a hacer lo mismo, porque ahí entré en la Complu con Mary Torras, también conocí a Edwina Gras, empecé a hacer mi máster ahí, continué el máster de estudios latinoamericanos que llevaba en Chile, y sí sentí que habían otros tipos de asfixias, evidentemente, y ahí me conecté con las problemáticas de la migración, que son muy distintas. Bueno, son distintas y no, porque también ahora en Chile estamos viviendo un momento muy duro. Acaba de asumir Kast, y el tema migratorio ahora en Chile también está muy complejo. O sea, desde que levantando murallas, dice que en realidad su única problemática en este momento es que no puede expulsar a los 6.000 venezolanos que quiere expulsar, que es su problemática país en este momento. Entonces, cuando migro y sí llego a estos lugares que en cierta medida son lugares que hasta donde pueden te protegen también, porque si estás en la academia, bueno, hasta cierto punto también te puedes sentir un poco más protegido. O llegué también y publiqué, pero empecé a conocer otro tipo de asfixia que finalmente me terminaron expulsando y volví a Chile. Yo volví a Chile el 2012, cuando ya por distintas situaciones afectivas, también ya me quedé sin visa, no quería en ese momento transitar la irregularidad, no quise hacer ese tránsito, que ahora sí lo hice en mi segunda migración. No fui capaz. O sea, no fui capaz porque decía, bueno, y si le pasa algo a no sé quién, a mi mamá que está en Chile, yo no puedo ir, no puedo salir, no me van a dejar salir. Entonces, cuando yo ya me quedo sin visa y España en cierta medida me expulsa, cuando ya no pude seguir actualizando este sistema de máster, yo estaba trabajando en Barataria, era una editorial pequeñita que ahora como que ya no está funcionando. Yo llevaba la colección de vanguardias latinoamericanas, donde publicamos a Nora Lange, publicamos a Martina Adán, publicamos a varios autores latinoamericanos que habían, o sea, eran todos de las vanguardias, principios del siglo XX. Pero ya cuando me quedo en esta situación de irregularidad no la quise transitar, pero sí la transité, por eso ahora conecto con eso. En mi segundo momento, que vine nuevamente a España, el año 2022, ahí también busqué una forma para venir desde la universidad, porque eso igual, en cierta medida, es uno de los lugares que no sé por qué me he sentido protegida. O sea, vine a hacer una pasantía doctoral y dije, ahora me voy a quedar. O sea, vine por esa vía. Y sí transité la irregularidad durante 2 años, y esta vez estuve... o sea, tuve la certeza de que lo iba a hacer, y también tenía otras herramientas ya. Tenía otras herramientas para enfrentarla. Lo cual evidentemente lo viví en carne propia y ha sido muy duro, desde que no puedes alquilar un piso, a que no puedes salir, si como escritora te invitan, o sea, al extranjero, a un festival, no puedes salir,
También ahí, evidentemente, tu trabajo como escritora, y no como escritora, como investigadora, o sea, se empieza a ver como todo precarizado porque no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, bueno, pero transité ese lugar y aquí estoy. Muy bien. Las encuestas recientes indican que en el contexto europeo, España es uno de los países que mejor acogen a los migrantes. Y sin embargo, esto tiene, desde luego, puntos que hay que analizar también con cierto cuidado. En primer lugar, da la sensación de que, desde luego, hay una política de Estado española de beneficiar la inmigración latinoamericana frente particularmente a la migración marroquí y en general africana, que no deja de ser uno de los parámetros que hace que sean mejor recibidos los migrantes aquí. Y en segundo lugar, se ha hecho también alguna encuesta en donde a los latinoamericanos, aquí específicamente, les cuesta 4 veces más hacer solicitudes de empleo que a alguien español. Entonces quisiera preguntarles sobre, ya que estamos en ese tema, ya llegando aquí, sobre su experiencia de discriminación, tanto por razones de racismo, por razones de la cultura heteropatriarcal y un poco relacionarlo con la experiencia migrante en general. Es decir, los migrantes siempre da la sensación de que quieren dejar algo atrás, sobre todo distintos tipos de violencia, a veces políticas, a veces económicas, a veces de género, y tratar de encontrar algo mejor. ¿Cuál sería su caso en este sentido? Quien quiera, ahora sí, no tiene que ser el mismo orden. Gaby. Bueno, lo primero sobre lo que comentabas, es cierto, ¿no? que hay aquí que están pasando cosas, ¿no? Como la regularización extraordinaria de migrantes, mientras en Estados Unidos, ¿no? Se está deportando a gente latinoamericana al Congo o a la cárcel de Bukele, ¿no? El tema es que no olvidemos, ¿no? De dónde sale la regularización, ¿no? Fue una iniciativa ciudadana, una ILP, empujada por el movimiento antirracista, migrante racializado de este país, ¿no? Buscando la complicidad ciudadana, ¿no? Que superó la cifra hasta 700.000 migrantes, ¿no? Pero esto convive, ¿no? Con, en efecto, políticas migratorias que ese mismo movimiento migrante viene cuestionando y criticando desde hace muchos años. De hecho, esta ILP sale de todo ese cuestionamiento y de esa reflexión en ese país, ¿no? Tenemos una ley de extranjería extremadamente alineada con las políticas derechistas, ¿no? Xenófobas y racistas del resto de Europa. Eso no podemos olvidarlo, y cuando se logre, ojalá a la mayor cantidad de personas regularizarlas, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Que todavía está en el poder un ministro como Marlaska, ¿no? Que no pagó en lo absoluto la masacre de Melilla, o que hay una ley de extranjería inamovible aún, y que en el Parlamento Europeo se ha aprobado un ICE, ¿no? Una policía de extranjería para toda Europa, incluyendo España, ¿no? Es decir, no podemos bajar la guardia, ¿no? Ahora porque se va a regularizar a migrantes, ¿no? Yo he contado hace un momento que fui regularizada, ¿no? Desde luego, si ven las cifras, más del 90% de las personas que van a ser regularizadas, que están en situación irregular, son de América Latina. Es decir, miren el nivel de bulo, ¿no? De fake, ¿no? De la ultraderecha, ¿no? Del PP y Vox, que siguen señalando, ¿no? Distinguiendo, ¿no? A los buenos y los malos migrantes, ¿no? Y las proporciones reales, ¿no? De a quiénes se va a regularizar y cuántas personas, ¿no? De otros territorios que ellos detestan, ¿no? Con quienes España tiene un issue
que es África, ¿no? Que son las personas árabes, que son las personas que son discriminadas también por su religión, ¿no? Y esto lo vemos constantemente, ¿no? Entonces, estas contradicciones que se ven en la política española, ¿no? Las vemos, por ejemplo, con un Ayuso que va a premiar a Estados Unidos, ahora en su Día de la Hispanidad, ¿no? Mientras que Estados Unidos está persiguiendo a latinoamericanos. O sea, esta gente que Abascal y Ayuso dicen, ustedes son como nosotros, son españoles, ¿por qué hablan español y son católicas como nosotras? Las mismas personas que están metiendo en jaulas Trump y que esta gente aplaude, ¿no? Entonces, este es el panorama, el escenario, ¿no? De vivir en la Europa fortaleza, ¿no? Y de sus paradojas, ¿no? En particular, yo diría que vivimos experiencias migrantes muy desiguales, ¿no? Con muchos privilegios algunas. Muchas de las latinoamericanas tenemos la opción de nacionalizarnos también, ¿no? Pero eso no nos vuelve ciudadanos iguales a los españoles. De hecho, la ultraderecha no para, que ya no hay derecha, la ultraderecha entera, que es la única que existe en ese lado del espectro político, intenta ahora hacer valer, ¿no? Como decías al principio, Jorge, ¿no? Más derechos para las personas españolas. No sé cómo se llama la nacionalidad. Sí, Supremacía nacional. No, ¿cómo era? No creo que se llame supremacía. prioridad ¿Cómo nacional. se llama? Prioridad. Sí. Oh, Dios. Prioridad, ¿no? prioridad y supremacía están parecidos. Prioridad Tan cerca. nacional, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no sé qué es realmente lo que al final les va a preocupar, pero quiero decir, las personas latinoamericanas no olvidamos tampoco, ¿no? Y sí, en efecto, sí vamos a poder votar, por supuesto que vamos a poder votar nacionalizadas, ¿no? En algún momento. Eso es lo que se teme también, ¿no? La sustitución, ¿no? El gran reemplazo. Oye, también va a pasar, ¿no? Es imposible, ¿no? Parar, ¿no? La reproducción de la vida, que es la reproducción de la diversidad y que es lo único que hace que no nos volvamos estúpidos o no nos volvamos criminales, ¿no? O sea, lo que realmente ha alimentado los movimientos más fascistas, nazis, ha sido la pureza racial, la eugenesia, los nacionalismos extremos. O sea, entonces más diversidad. Estamos haciendo un bien, ¿no? a este país y a este territorio. Por mi parte, bueno, he escrito mucho sobre discriminación. Vengo de un país que todavía, ¿no? Sufre un colonialismo activo. Las élites criollas, ¿no? Que son, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Las que gobiernan junto con la mafia económica del Perú, ¿no? Son profundamente racistas y discriminatorias. Ahora mismo estamos en un contexto electoral que están a punto de cargarse los resultados electorales porque ven con preocupación que el voto del sur, el voto indígena, el voto campesino, ha subido, ha ascendido y le va a hacer la pelea otra vez, por cuarta vez, a la hija de Fujimori, a la hija del dictador, ¿no? Entonces, de ese lugar venimos. Yo, en particular, he hablado del racismo que he sufrido allí y allá, y cuando me decían, ¿dónde te han discriminado más?, no sabía qué decirles, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar, ¿no? Que eso tiene que ver con una experiencia colonial, tiene que ver con una historia colonial, tiene que ver con España, ¿no? Esos issues también hay que verlos. Sobre todo he escrito mucho, ¿no? No lo llamaría microrracismo, ¿no? Pero otros tipos de racismo, ¿no? Que podemos ponerle algún nombre, por ponerle un nombre, paternalismo, ¿no? Y que es la típica, he escrito mucho contra eso, ¿no? Que es esa mirada, ¿no? Que he recibido siempre sobre mi cuerpo, ¿no? Muchas veces aplaudiéndome porque descubren que soy capaz de articular palabras. Qué bien hablas, es una clásica frase que he tenido que escuchar en este país tantísimas veces, ¿no? Hablas bien. Ha dicho con descendencia. No, se habla súper bien. A mí me dicen, Esta mirada. bueno, a mí me dicen que no sé hablar. Bueno, O sea, definitivamente. que cuente Claudia, ¿no? Entonces, como, yo qué sé, ¿no? Tocarte el pelo, ¿no?
hablar de tus manos, ¿no? De tu piel. Decirle, tú no, no estar con alguien, ¿no? Que somos peruanos y decir, ay, tú no pareces peruano, pero tú sí, ¿no? Refiriéndose a mí, ¿no? En fin, el aleccionamiento constante, por ejemplo, ¿no? En la vida, desde explicarte por qué esto es una clementina y no es una mandarina, hasta, por supuesto, gritos, ¿no? De vete de tu país, vete a tu país, ¿no? He contado, por ejemplo, que si lo buscan en una columna que tuve en Público, yo durante muchos años he escrito aquí columnas en diarios digitales de izquierda, donde he contado episodios de racismo diarios, los pequeños, los cotidianos y los estructurales y sistémicos, acompañando también lo que ha estado haciendo estos años de lucha el movimiento antirracista. Pero una de esas historias es cuando estuve en una reunión feminista, ¿no? De mujeres blancas españolas, ¿no? Y me atreví a decirle a una mujer que me estaba hablando de un escritor catalán, ¿cómo se llama? El de las tardes de Teresa. Juan Marcé. Sí, Marcé. justo. Me estaba hablando de Marcé como el mejor escritor y yo le dije, ay, ya, es que qué pereza hablar de Marcé ahora, ¿sabes? Hemos venido a una reunión. No, otra vez tú. Otra vez tú, ¿no? Estamos acá, hablemos, no sé, de escritoras, de Mafia Ampuero, de Claudia Pablaza. Te juro que lo dije esto literal, ¿no? Terroré, aunque sea. Y claro, estábamos en un espacio seguro, feminista, ¿no? Y de repente, ese artículo se llama, por supuesto, Panchita de mierda, ¿no? Porque eso fue lo que me dijo esta mujer feminista, ¿no? ¿Cómo te atreves tú, Panchita de mierda, a decir que ¿En no público? hablemos de Juan Marcé, ¿no? Mientras estaba rodeándome ahí bastante creme de la política, del activismo, del feminismo de aquí, ¿no? Varias, Pero actuación como de banda latina. y por supuesto fue bastante hubo muchas que por supuesto me cuidaron, ¿no? Salieron en mi defensa y finalmente fue expulsada por suerte de la reunión, ¿no? Pero es que esto te puede pasar en cualquier lugar y en cualquier momento y es algo que no se va, que te lo recuerdan constantemente, es la mirada, ¿no? Es la voz, es la manera en que te sabes perfectamente que te van a pagar menos, ¿no? Que a la blanca, que sabes que vas a llegar menos, ¿no? Que tienes que hacer el triple, el cuádruple para que te reconozcan, ¿no? Para que estés. Y esto lo sabemos como mujeres, lo sabemos porque nos dimos cuenta de eso, ¿no? Pero súmale, ¿no? Una intersección más. Y si eres pobre, olvídate, ¿no? Olvídate de llegar, ¿no? El mundo de la literatura es un mundo muy blanco, muy machista, muy patriarcal y muy racista y muy elitista, ¿no? Y ahí para hacernos un hueco ha costado. Y todavía, para que haya una real diversidad, ¿no? De escritoras y de escritores, ¿no? Hace falta que nos lean a muchas más, a muchas más. Eso. Claudia, María Fernanda. A ver, como que tenía varias aristas la pregunta, pero primero que España es el país que más acoge migrantes. Que Sí, mejor acoge en que el mejor, contexto que mejor, europeo. vale, sí. Bueno, sí, evidentemente detrás está toda la ley de extranjería que por otro lado cambia cada 6 meses, entonces uno está siempre en una situación como súper kafkiana, las que hemos vivido constantemente la renovación de la NIE, si es que te van a dar NIE, te van a dar el número extranjero, no te lo van a dar, o te lo van a quitar mañana porque pasó no sé qué, y finalmente entras en un proceso, o sea, sí explícitamente parece, o sea, como en la pantalla pareciera que sí, como que sí, acogen migrantes, tienes que llamar a tal teléfono, tienes que pedir cita previa para tal cosa, pero finalmente nunca hay cita, y bueno, aparecen todas estas situaciones kafkianas que hemos vivido muchos personas que queremos regularizarnos. Y detrás también de lo que decías, de lo latinoamericano, sobre todo, también evidentemente hay un tema como económico, ¿cierto? Hay un tema económico de, evidentemente, regularizar a los latinoamericanos acá, que hablamos su lengua un poco, no tienen que entrar por procesos de, además, alfabetización, que piensan ellos quizás que te tienen que enseñar a hablar además. Evidentemente también, o sea, en Latinoamérica hay 400 millones de hablantes, habla hispana, o sea, y acá hay solamente 60 millones. Entonces también Latinoamérica es un lugar de mercado para ellos, o sea,
tanto para las editoriales, ¿cierto? Que eso, bueno, es otro tema más. O sea, para las editoriales españolas, Latinoamérica es un mercado. Es un mercado que están en constante exploración, saben también sus límites, saben las infraestructuras, saben todo lo que está pasando, pero están ahí siempre, o sea, están ahí siempre esperando a que sea el lugar desde el cual ellos se enriquecen finalmente. También esta dinámica de traer escritores latinoamericanos para acá, llevar escritores españoles hacia allá. Hay todo un tema económico detrás también de las leyes de extranjería que es muy brutal. O sea, que finalmente, como sabemos, el tema económico está detrás de todos estos procesos. Y eso se ve mucho en el proceso también de poder de los latinoamericanos que llegamos acá. O sea, eso está evidentemente detrás de todas estas dinámicas, que son súper perversas además. Generan también una suerte de buscar tu resistencia frente a este sistema. Si no tienes esa resistencia, finalmente te quedas, o sea, si no haces esta cantidad de papeles y situaciones que tienes que ir no sé dónde a las 5 de la mañana, si no tienes esa resistencia que finalmente la vas creando y te vas evidentemente precarizando cada día más, si no resistes, te expulsan. O sea, o te vas o te sacan, etcétera. Pero, a ver, la otra, eso en relación a la ley de extranjería, superversión, también esto el tema económico que hay detrás, que cambia cada cierto tiempo. Ahora lo que pusieron ahora el tema de la regularización, están cambiando las reglas del juego, ¿cierto? Las cosas no eran así, ahora pusieron otras cláusulas. Han ido como poniendo estos obstáculos también para que no se concrete del todo. Y, el otro tema, ¿cuál era? Perdón. Que ha sufrido discriminación. Ah, vale, sí. No, que Gabriela ella le decían siempre que ella hablaba muy bien, y a mí siempre me dicen que, bueno, que no sé hablar, que hablo muy rápido. O sea, hasta la velocidad de mi habla es un tema para los españoles. Que, por favor, hable más lento, porque yo hablo como chilena, como que se cuestiona, y ahí yo empecé como a trabajar un poco este tema. Escribí un libro que se llama Historia de mi lengua, que publiqué por Ediciones Comisura, primero por Overol Chile y después por Ediciones Comisura, que ahí está atrás. Bueno, en Historia de mi lengua un poco, yo trabajé este tema de la lengua en varias aristas, como en varios planos. Yo la segunda vez que migré, bueno, no me referí un poco, la pregunta anterior no me referí mucho a eso, pero yo venía con brackets, con frenillos. Y mi dentista me dijo, yo tenía un dentista en Chile y cuando llegué acá, que ahí en realidad se abrió como todo el imaginario de ese libro, ella me dijo, tú no sabes hablar. Y yo así como, no sé hablar. Me dijo, tú tienes un problema en la lengua. Y yo así como, wow, qué interesante, o sea, material de escritura inmediatamente. Me dijo, tú pones la lengua entre los dientes para hablar y la tienes que poner en el paladar. Entonces, yo ahí dije, ya, a ver, ¿por qué pasará eso? Y ahí empecé, o sea, Historia de mi lengua finalmente es una historia de por qué aparece ese tipo de habla, y además aparece un tipo de habla que se visibiliza acá. O sea, a mí en Chile nunca nadie me había dicho que yo no sabía hablar y dónde yo ponía la lengua. O sea, había como un marco acá para ella muy claro de que mi habla estaba relacionado, pero ella me dijo, yo no sé muy bien por qué hablas así. Entonces, bueno, ahí finalmente se abrió todo un universo para mí, empezar a indagar, empezar a Sería investigar. su primer paciente chilena. Tu primer ¿no? paciente chilena. Entonces ahí se abrió esta experiencia, esta investigación, porque también muchas veces cuando escribimos hacemos también estos viajes personales, estas investigaciones por esta memoria, ya sea familiar, afectiva, política, y empecé a indagar un poco porque no sabía hablar, o sea, a propósito de lo que ella me había dicho. Bueno, ahí aparecieron en ese pequeño texto, que es un texto además súper fragmentado, que está al alero de esta premisa que también nos dicen a muchos escritores latinoamericanos que no sabemos escribir novelas, que todos nuestros textos son híbridos, que estamos atravesados por una experiencia fragmentaria, bueno, y evidentemente por todas las violencias que hemos sufrido si escribimos textos híbridos y raros. Eso no es ninguna sorpresa. O sea, en Latinoamérica está repleto de esas estéticas fragmentadas, híbridas, raras,
que nadie las entiende, o sea, no sé, uno lee a los cubanos, lee Saavedra Sardú y en realidad uno no entiende nada, pero igual lo lee. Entonces como que, bueno, a Diamel Altit, por ejemplo, uno lee el Umpérica y uno dice, pero ¿qué dice? Bueno, entonces también esa experiencia de que no sabes escribir, no sabes hablar, no lo sabes decir, evidentemente abrió un mundo que se materializó finalmente en la escritura, en Historia de mi lengua, en que indagué en todos estos procesos como, como escritora, así como escritora, también como, evidentemente, como madre también, porque, bueno, también empieza a aparecer la experiencia como el espejo. Mi hija llegó acá a los 5 años y ella también me corregía, como que me decía, esto se dice de esta forma. Entonces ahí empecé como un poco esa experiencia de la palabra, el habla, sí desde ese momento, bueno, desde ese momento lo que relato en ese texto, es que esto se vive a distintos niveles, como dije, escritura, habla, vivencia, afectos también. Entonces, eso. Muy bien. No, María. esto me recuerda que, bueno, lo he contado, Sí. pero que en mi primer libro, por ejemplo, me enfrenté a la edición racista, ¿no? A la edición racista que está muy relacionada con esta especie de extirparte, ¿no? Tus acentos, ¿no? Tus acentos. De extirparte tus giros, ¿no? Tus palabras. Tu chileno, tu peruano, tu ecuatoriano. O poner un glosario. ¿no? Yo siempre estoy atormentada a tener... ¿Qué es eso? Editores españoles ponen glosarios. Glosarios, sí. Y a mí me cambiaron, intentaron cambiarme palabras, peruanismos, y también lo lograron. Pues nosotros toda la vida tuvimos que leer guay. Guay, claro. En las En las traducciones. traducciones. En los libros que llegaban a América Latina. Claro. O Bueno, en las canciones de uno Hombre se G. somete un poco a esa edición, pero yo creo que antes, o sea, ya no. Ese tipo de edición Sí, no, ya pero no. claro, Ya no pasa, te estoy hablando pero pasó. pasó. Y claro, ahora, por ejemplo, me trataron de cambiarme el título de Guaco Retrato, ¿no? O sugerirme otros títulos porque no se iba a entender, ¿no? Y por suerte, ¿no? Me planté bien, pero es que además tuve que traerles como una encuesta, ¿no? El resultado de una encuesta que hice con compañeras escritoras para que apoyaban el título, pero hubiera sido demencial que una novela que trata sobre el colonialismo español y europeo, ¿no? ¿no? La editorial española le haya cambiado el título, le haya quitado el guaco y le haya puesto, no sé, el amor en los tiempos de no sé qué. O sea... el amor en los tiempos de Trump, el amor en los tiempos del racismo, no sé. ¿Qué quería contar bueno, eso, que hay una Es que ya no te toca. Una mutilación de la... Ya no me tocan, turno. ya no me mutilan. Voy a ver este pelito, ¿cómo es? María Fernanda. A mí también. No, yo no iba a contar experiencias personales, he tenido un montón. La única, así rápidamente, es que yo estuve casada con una persona nacida aquí, con obviamente acento de aquí, y cuando buscábamos piso era quien se encargaba de esa gestión, ¿no? Y yo luego me divorcié y hace 4 años empecé a buscar piso y bueno, aquello era un festín de Vox. Era como ir a una reunión de Vox a pedir alquílenme un departamento, o sea, tal cual. Era como, ¿de dónde eres? No sé qué, de Ecuador. No, vosotros vivís de A20. Y yo, ¿pero quiénes? O sea, los ampueros. No, porque un hermano, otro hermano y mis papás. No, ¿quiénes son vosotros? ¿No? O sea, primero, esa ya es un problema grave. Como tratarnos por nacionalidad como una generalidad. Y luego está el peligro del racismo. Que eso es algo que... a ver, aquí porque estamos en un espacio seguro, pero yo a veces he estado en
clubes de lectura que no son necesariamente espacios seguros, donde yo he dicho, pues ya ven, ¿no? Lo que digo y más. Y sí que he tenido miedo de las caras de algunas personas u otras personas se han salido. Y entonces eso me ha llevado a pensar que cada vez que yo hablo, esto del lugar de enunciación, ¿no? Y de si puede hablar el subalterno, esto de Spivak, ¿no? Perdón que me ponga académica, es mi única referencia académica, la repito sin parar. Me separé de la academia y solo me quedé con eso, porque me gustó. pero claro, nosotras al ser consideradas subalternas y estar nosotras en un escenario, hay como una especie de explosión en la cabeza del público. De decir, a ver, ¿me está ofendiendo? ¿Esta sudaca? ¿Esta sudaca me está ofendiendo? O sea, ¿esta otra me está ofendiendo? ¿No? Sé que aunque haya personas muy progresistas aquí, porque no creo que nadie haya dejado su despacho en Génova y haya venido hasta aquí, ojalá. No sabemos, porque luego ya vimos que se infiltraron hasta en casas ocupas, bueno, en fin. Estoy segura de que hay una partecita que dice, ¿por qué no se van a su puto país? ¿No? Aunque sea la persona más progresista del mundo, sé que cuando te atacan y atacan tu país, hay una parte visceral tuya de decir, ¿no? Como, ay, ves que México es un caos, no soporto, y tú, puerta, ¿no? Como dicen aquí, puerta. Y entonces yo he pensado mucho en eso, porque aunque no lo haya oído tantas veces, sí hay miradas, sí hay cosas como de por qué no hablas. No lo tuyo, pero por ejemplo una vez entre mis amigos era como, a ver, di cerveza. ¿Ves que sí puedes decirlo bien? Porque no lo dices bien. O sea, ese tipo de cositas, como de ya tienes 20 años aquí, ¿por qué no hablas bien? Y creo que hay una cosa muy importante del racismo que estamos dejando de lado porque nosotras somos unas privilegiadas al fin y al cabo, y es que, y por eso no me voy a mover aunque me digan 300 millones de veces vete a tu puto país, porque nosotras estamos sentadas aquí, pero las latinoamericanas trans que están en casa de campo, las latinoamericanas que están limpiándole los excrementos a las personas mayores en las residencias, las latinoamericanas que están siendo explotadas en los puticlubs de todas las afueras, de todas las ciudades de este país que no tienen pasaporte y están drogadas, esas mujeres nos necesitan. Entonces, para mí ya es una cosa como de no me importa. O sea, yo ya... que ya soy menopáusica y eso te da una cosa como de... No, en serio. Por eso me ven sudada. No es que estoy nerviosa, la verdad. Tengo calor. Porque es así, pero ya vivo así. Y la menopausia es terrible, les advierto a las más jóvenes, pero luego te da un superpoder que es, no me importa nada. Sinceramente no me importa nada, no me importa lo que piensen, no me importa esta gorda que diablos está diciendo, por qué me viene a decir esto, no me importa. Pero sí creo que por los maltratos, las violencias, los asesinatos, los CIEs, yo quería hacer un cuento sobre un asesino en serie hace mucho tiempo porque soy fanática del true crime y quería hacer un cuento sobre un asesino en serie justo cuando empezó a ascender Vox. Y entonces me parecía, porque los asesinos en serie siempre tienen una motivación. Y este asesino en serie tenía la motivación de esta cosa de nos van a ensuciar la raza, estas putas que usan velo, cuando la gente musulmana practicante es la gente más buena del mundo. Les quisieran los católicos, bueno, en fin. No me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí. Pero estas personas sufren muchísimo más peligro que cualquiera en este país. Entonces, como estaba escribiendo este cuento, me metí a buscar las personas desaparecidas y aparecían un montón de nombres y apellidos, obviamente, extranjeros.
de Europa del Este, árabes, latinoamericanos. Y yo me preguntaba, ¿sabemos esto? ¿Es una noticia? ¿No? ¿Cuántas mujeres están desaparecidas en este país? Y entonces, como yo, cuando llegué aquí, estaba desesperada por dinero, me fui a San Cugat del Vallès a escribirle la biografía a un tipo que era un loco carioco y que era un fanático religioso, no me dio de comer, tenía unas puertas así como de vidrio y yo no sé si me miraba y no sé si me quería matar, en realidad. Y si me mataba nadie se iba a enterar nunca donde yo estaba. Entonces, ese cuento viene de ahí. Durante un tiempo hicimos humor con mis amigos porque somos gente de humor muy negro, hasta que me di cuenta de que eso le puede pasar a muchas mujeres que caen en ofertas de trabajo y son violadas, por ejemplo. Muchas mujeres cuidadoras son de las internas, son violadas, con suerte, no tienen vacaciones, nunca. Se las puede levantar a las 3 de la mañana a que le preparen una tortilla al señor porque ha venido pedo y se le ocurre que querer una tortilla. Pues básicamente son los esclavos del siglo XXI. Entonces yo dije, no, ni por mis ovarios yo no me voy a ir de aquí, que ya no los tengo. No me voy a ir. Están ahí en un frasco. No me voy a ir. No me voy a... Vete a tu puto... No. No. Porque mi puto país ya... Hay un montón de gente que está luchando por, bueno, no sé si saben, Ecuador ahora mismo es un narcoestado y un estado fascista. Hay mucha gente que está luchando ahí y yo creo que donde te pone la vida, tienes que hacerlo lo más posible para que la pequeña que fuiste diga estoy orgullosa de ti. Yo quiero que eso pase cuando yo sea una anciana. Por lo menos hiciste un cambio. Te dieron un minuto para hablar y hablaste de esto y dijiste, están matando a las inmigrantes. Y cuando ustedes pasan junto a los chiquillos que se han dejado la vida en una patera, que han visto morir bebés en el Mediterráneo y los miran con asco, están siendo como Scrooge del cuento de Dickens. Están siendo monstruos. Esos chiquillos deberían tener todo nuestro amor y les llaman menas, como si fueran, ¿saben? Un acróstico como de algo asqueroso y son menores no acompañados. Joder, que de verdad España, por favor. Quería hacerles una última pregunta antes de darle la palabra también a nuestros invitados, que tiene que ver con la parte ya más literaria. Tanto Gaby como Claudia han sido editoras también acá, no sé si tú también, María Fernanda también. Entonces también conocen este panorama. En los medios hay una relativa naturalidad de que haya literatura latinoamericana, sobre todo en los diarios. En las librerías se encuentran muchos libros de escritores y escritoras latinoamericanos. Y sin embargo, si vamos a los datos más duros, que esto también me parece significativo, la realidad ya no es exactamente esa. El porcentaje de libros escritos por autores latinoamericanos de todos los países y de todos los géneros, desde autoayuda hasta García Márquez y desde Isabel Allende hasta todos nosotros, en el porcentaje de facturación de libros en España es del 8%. Esa es la cifra más o menos aproximada. Es decir, habla que en realidad la visibilidad parece bastante, pero cuando vamos directamente a la facturación, es decir, cuántos libros realmente se venden y por lo tanto cuántos de esos de autores latinoamericanos realmente se leen en España, nos damos cuenta de que la realidad en realidad es otra. Porque la realidad es otra. Os quería preguntarles cómo es su relación ya directamente literaria entre sus países de origen y España, pero hablando ya desde la parte en la que ustedes construyen sus historias y sus relatos y sus reflexiones en la parte ensayística. Bueno, tú Gaby, que tienes yegua de Troya, cuéntanos un poco. Sí.
Bueno, evidentemente muy al margen de las cifras y de las estadísticas, ¿no? Yegua de Troya, que precisamente la has mencionado porque creo que está conectado con esas otras literaturas, otras voces, otras maneras de pensar también el ejercicio, la práctica literaria, ¿no? Pues básicamente consistió en que me invitaron a ser editora del grupo Penguin Random House por 2 años. Ellos tienen un sello que se llama Caballo de Troya y este sello pues lo edita cada 2 años un escritor o escritora invitada. Cada una le pone su estilo y sus maneras de hacer, ¿no? Y yo les propuse a la multinacional cambiarle el nombre al caballo, travestirlo, que se convirtiera en yegua. Y propuse un catálogo no mixto de mujeres racializadas y o migrantes sudacas para conformar de esa manera excluyente mi catálogo, ¿no? Y bueno, recibí apoyo, ¿no? Me dijeron que lo podía hacer. De hecho, cambiamos el logo. Ya no es un caballo de madera estático, sino una yegua con melena y encabritada, ¿no? De manera muy simbólica, ¿no? De lo que quiere decir que hemos llegado, ¿no? Otras escrituras también. Y bueno, la verdad es que el departamento de marketing de Penguin Random House estaba encantado. Y yo dije, bueno, tumbarse al capitalismo va a tomar más tiempo de lo que yo pensaba. El capitalismo racial que criticamos, ¿no? Porque como sabemos, este mundo aprovecha para venderlo todo, pero como tú bien dices, ni con esas llegamos a vender lo que ven la literatura española en España, ¿no? Claramente, ¿no? Este tipo digamos, de performance, happening, gesto, ¿no? Como lo de las yeguas, ¿no? Tiene que ver con cómo habitamos literariamente las personas, ya no latinoamericanas, sino esta enorme comunidad migrante que escribe acá y produce literatura y produce cultura, ¿no? Y contribuye a ese tejido social y cultural de este país, ¿no? Y que no se ve, ¿no? Cómo hemos ido conectando precisamente con proyectos como Yegua de Troya, ¿no? Con otras vidas y con otras voces, ¿no? Y cómo nos hemos ido contagiando las ganas de escribir y de alguna manera de construir refugio y de construir comunidad, ¿no? Tal vez por un lado autonomía, tal vez por otro lado algo como una utopía, ¿no? Recuerdo mucho cuando leí Marrón de Rocío Quillahuamán, escritora y sobre todo ilustradora, comediante peruana, migrante en Barcelona, que emigró con su familia cuando tenía 9 años, con un oso de peluche gigante, un Winnie Pooh, que la policía en Barajas, ¿no? Destruyó a cuchilladas para ver si tenía droga dentro, ¿no? Y que esto está contado en las primeras páginas de Marrón, su libro autobiográfico, ¿no? Allí también en Marrón cuenta cómo ella, ¿no? Se pasaba el algodón, ¿no? En las partes más oscuras de su piel, las rodillas y los codos. Algo que hacía yo también, ¿no? De alguna manera, como peruanas, ¿no? Aunque vinimos de maneras muy distintas, ¿no? Conectábamos, ¿no? En cómo habíamos entendido nuestro propio cuerpo y nuestra propia existencia en este mundo. Ella durante años ha sido muy crítica del sistema cultural barcelonés, ¿no? De su pijerío, de su blanquitud, ¿no? Las invito a mirar sus viñetas porque son divertidísimas y con una crítica ácida, social, muy, muy bestial, ¿no? Ella nos hizo un video para promocionar Sudacasa. Sudacasa es un espacio de creación migrante y comunitaria que tenemos aquí a 1 hora de Madrid, ¿no? Y que es un lugar donde hacemos actividades, talleres y encuentros, ¿no? Y ella, cuando hizo este video, ¿no? Dijo que cuando llegó a esa edad, ¿no? A los 9, 10 años, ¿no?
tenía que esconderse en el baño de su colegio, ¿no? Porque le avergonzaba ser distinta, porque le avergonzaba ser peruana, le avergonzaba su piel, su voz, lo que decía, ¿no? Y que en Sudacasa podíamos tener un lugar donde no había que esconderse en los baños, ¿no? Y creo que con ese espíritu y con esa visión fundamos varias de nosotras este espacio, ¿no? Precisamente para encontrar refugio cuando todo es tan hostil, ¿no? Cuando todo también es tan mercantilista, cuando todo tiene que ver con lo comercial en la literatura, ¿no? Tratamos no desde un punto de vista asistencialista, ¿no? Sino desde un lugar de construir, ¿no? lo nuestro, ¿no? Autogestionadamente, ¿no? Y con una política también de redistribución, ¿no? De las cosas que podemos ir consiguiendo. Y creo que esa es la manera de estar aquí, ¿no? Habiendo yo pasado por multinacionales, por independientes, y sabiendo que somos muchas veces una moda que va a pasar, sabiendo que la caja, que hay que crear una caja de resistencia, que esto lo hemos aprendido de los movimientos sociales, o más claramente, guardar pan para mayo, ¿no? Es ahora que que estamos acá invitadas, que tenemos los focos puestos, que interesamos un poco, aunque no vendemos tanto, y que interesan nuestras experiencias, ¿no? Y nuestras historias, ¿no? Es importante saber, ¿no? Que también vamos a pasar. O sea, si hemos ido saltando de una independiente a una multinacional, es porque ahora tienes y luego no tienes, ¿no? Estabilidad laboral como trabajadoras del libro no tenemos y nadie te las garantiza, y estamos sujetas a los vaivenes del mercado, que es cruel, que es muy... que nos minoriza, ¿no? Que nos explota, ¿no? Donde tenemos unos porcentajes irrisorios y unos personajes muy interesantes. Y entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Pues con nuestros propios proyectos, ¿no? Porque venimos también con unas agendas, ¿no? No venimos solamente como a hacer, bueno, que se aprovechen de nosotras, ¿no? Los grandes grupos o las falsas independientes o las ferias de libro. Hay una feria de libro que se llama Feria Itinerante de Libro Migrante, Filmic, que acaba de realizarse en Barcelona el fin de semana pasado. Eso es construir autonomía. Ahí estábamos todas reunidas, las editoriales migrantes, ¿no? Las escritoras migrantes, ¿no? Que ya no latinoamericanas, que es un sello que creíamos que vendía, pero no, sino gente que estamos aquí superviviendo en ese territorio, ¿no? Y creando cultura constantemente, ¿no? Y en nuestras redes, ¿no? Y creo que estos son los espacios que nos van a dar, ¿no? La protección y el refugio, creo, en medio de una hostilidad cada vez más brutal, ¿no? Porque vuelve el hombre, vuelve el facha, ¿no? Vuelve la blanca, o sea, nunca se han ido, en realidad, ¿no? O sea, y esta construcción que podemos hacer, ¿no? Creo que es lo único que nos queda. De hecho, echo mucho de menos, ¿no? Que estemos más organizadas, ¿no? Creo que falta organización entre las escritoras y escritores migrantes, que estamos en la diáspora, que somos pobres o que somos precarios o que somos racializados, ya sea lo que te haya tocado a ti en la repartición de las cosas, pero nos tenemos que organizar. Nos tienen que contar cómo hacen para ganarse 1 millón de euros. Nos tienen que contar cómo hacen para que las cosas, ¿no? O sea, cómo hacen para romper monopolios, cómo hacen para... O sea, todo esto queremos saberlo, ¿no? O sea, tenemos que hacer más charlas, más talleres las escritoras, ¿no? Donde nos pregunten cómo han hecho para subirse acá a estas tres, ¿no? Mi mamá dice que es porque Dios no quiere que nos hagamos malas. No nos da plata. Muy bien tu mamá, muy bien tu mamá. Siempre con tu mamá, siempre con tu mamá. Y mi mamá, pues nada, sigue pensando que yo escribo ficción y que todo es una invención. Pues, Claudia, desde la literatura, ¿cómo se relacionan entre el país allá y acá? Yo no tengo mucha relación, digamos, con el mundo editorial ecuatoriano, sí con la literatura, sí con mi literatura, está Ecuador en todas partes.
sobre todo ahora que es como una especie de país distópico donde hordas de gente adicta al H, que le llaman hacheros, que es como lo peor, ya sabes, México, ¿no? Como la peor parte de la droga que se queda, y se queda para destruir juventudes enteras. Es el plan maestro, ¿sabes? O sea, destruir a los pobres. Entonces, por supuesto que hay un vínculo mío con Ecuador a nivel social, pero yo lo que sí no sé es si todas las escritoras tienen un activismo en su discurso y en su, vamos a hacer cursis, corazón. El otro día pensaba, yo Samantha Schweblin la quiero muchísimo y de eso estabas hablando, digámoslo. La quiero muchísimo y me alegro muchísimo por ella. Carajo, la idea de no tener que hacer 10.000 millones de trabajos extras y dar 300.000 millones de talleres y 400.000 millones de charlas para poder escribir es como la fantasía más grande que puede haber en la Tierra, ¿no? Pero claro, yo enseguida pensaría en, bueno, qué privilegio, o sea, ¿no? Como de yo qué privilegio tengo de que yo me voy a embolsar 1.000.000 de euros y no me voy a repartir. O sea, estamos locos. No, aquí se hace algo, aquí se construye algo, aquí se beca a la gente, aquí se... O sea, igual tendrá razón mi mamá de que nunca voy a tener plata porque siempre estoy pensando, a ver, ¿qué haría yo si me gano 1.000.000 de euros? A ver, pondría un centro y también de salvar a galgos que dejan abandonados y también gatitos de colonias y no sé, ya cero, no queda nada. No queda nada, salvar a mi amigo Jorge que no vende tanto, a mi amiga Claudia, a mi amiga Gaby y ya, y becarlas a todas y todas trabajar felices No te olvides, escribiendo. Estamos tomando nota. Tomen nota, porque además fue un libro de relatos. Ojo, ojito. Me encantó que fuera un libro de relatos. No, eso, no tengo un vínculo con el mundo editorial ecuatoriano que tengo entendido que es básicamente el Averno. No tengo entendido. Trabajé allí, cometí el error, nunca lo hagan, de trabajar en lo público. Si lo hacen, sepan a dónde se están metiendo, sobre todo en América Latina. Aquí no sé cómo funcionan las cosas, pero allí es heavy. Lo sabe, es heavy. Y entonces casi me destruyen. Yo, bueno, estuve al punto del suicidio, pero hice una feria de libro, con lo cual los conozco bien y sé que son unos desalmados, por decirlo fácilmente, y que no les interesa realmente lo que venden. O sea, no tratan al libro con cariño, ni mimo, ni nada. O sea, esto es como que sí pasa con mi editorial. Que tú puedes decir, estás hablando todo esto, tramposa, hipócrita, pero publicas en una editorial española. Bueno, yo publico en una editorial en la que sé que hay mucho amor por lo que yo hago personalmente, por las palabras que yo uso. Jamás en la vida, obviamente, como hablaban al final de la charla anterior, se me ha dicho que ponga, no sé, ahora no se me ocurre un Glosario. ejemplo, más que tirar o follar, porque, disculpen, o que ponga maní en lugar de cacahuete, que era una cosa que siempre Leonardo Valencia contaba, que le querían hacer cambiar, yo qué sé. A mí no, de ninguna manera, eso nunca se habla, no es un tema, ni se menciona. Entonces, he tenido la suerte de que hay una persona que quiere que, bueno, que mis libros estén lo mejor editados posibles, tengan el acceso más amplio posible. Y eso es muy bonito, la verdad, porque
si no fuera así, yo tal vez no sería conocida en América Latina ni en Ecuador mismo. Y eso sería súper triste, ¿no? Es mi país. Claudia. Bueno, la verdad es que en mi caso, yo tengo una relación de amor-odio con Chile, así como, no sé, Enrique Lin, cuando dijo nunca No, salí, yo creo que todos con nuestros países. nunca tenemos- salí del supuesto. horroroso Chile. Yo no salí y no quiero salir tampoco. O sea, mi relación con Chile es muy estrecha editorialmente, muy estrecha con todos los editores que hay allá, con todo el trabajo que se está haciendo año a año, o sea, en términos editoriales. Por ejemplo, ahora está la Furia del Libro, que es una feria del libro independiente donde participan 250 editoriales, 250 propuestas distintas. Yo quiero estar ahí también, por eso también armé los libros de La Mujer Rota. Quiero estar siempre en ese lugar, quiero habitarlo. O sea, yo habito Chile estando acá, estando donde esté, sí, yo puedo armar colectivos, migrantes y todo, pero yo estoy en Chile, estoy en Latinoamérica constantemente y tengo también una nostalgia enorme de ese lugar. No voy a salir nunca de ahí. O sea, por mucho que esté acá, yo soy una escritora chilena. No voy a salir de ese lugar. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario escucharlas. Tenemos no demasiado tiempo para un par de preguntas. Así que cualquiera que quiera tomar la palabra, si levantan la mano y por allá hay un micrófono. Aquí, por favor. Y allá. Estas dos. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Fue maravilloso. Son dos preguntas, voy a intentar ser súper concreta y un mínimo contexto. Yo soy mexicana, pero hace 15 años vivo en Francia. Entonces, yo, a falta de poder ir a México más seguido, en Madrid encuentro eso, escuchar las escritoras que leo, venir a comprar los libros en español que no llegan allá. Entonces, bueno, para mí este es como mi refugio cuando vengo y siempre puedo, o sea, en Madrid me parece que siempre hay festivales de literatura, que siempre hay propuestas culturales. Las dos preguntas son, uno, me hizo pensar lo de Spivak. A Spivak cuenta en uno de sus libros que en un momento va a Calcuta, a la universidad, y la tratan de privilegiada. O sea, tú que has utilizado un poco este asunto de la subalternidad para venderte y tener un capital intelectual, ¿ustedes cuál es su relación con la recepción de sus países, perdón, de sus libros en sus países? ¿Han enfrentado esta onda como de, bueno, pero este privilegio, este capital cultural respecto a la subalternidad? Y dos, un poco en relación con esta pregunta, ¿han notado algún cambio generacional, ya sea con las hijas, ya sea en talleres? En Francia se nota mucho de la generación de la integración, donde se dejaba de hablar árabe o se dejaba de hablar porque había que hablar francés correctamente y perder el acento. Ahora las generaciones que están como al contrario, reivindicando raíces, orígenes, herencias culturales. ¿Se han notado esto también en esto que no podemos negar, que también es la mercantilización de la subalternidad y del exotismo desde el centro? Muchas gracias. ¿Quién quiera contestar? Yo sí siento que en Ecuador hay un debate porque pues resulta que en España vivimos muchas, bueno, Ecuador es un país muy chiquito, así que muchas son 4, pero está Mónica Ojeda, está Natalia García Freire, está Mafe Moscoso, y en otros países hay otras escritoras, entonces, que reciben un cierto foco, ¿no? Y que somos traducidas y que, bueno, hay una visibilidad importante. Entonces, yo siento que en Ecuador hay una especie de echarla, como decir, porque ellas están allí, es que están publicadas, es que les va bien, es que tienen un foco, es que tal y cual, ¿no? Como si María Fernanda Ampuero se hubiera quedado aquí, o Mónica Ojeda, o Natalia García Freire, o Mafe Moscoso, o yo qué sé, un montón de otras escritoras, no las conocería ni Dios, ¿no? Yo creo que los libros serían bastante parecidos. De hecho, Mónica ya despuntaba de una manera brutal en Ecuador. Mónica fue muy precoz.
Natalia se acaba de venir. Y entonces creo que hay una cosa como de un pelín de rencor, ¿no? Como que cuando vamos es como, ay, las españolas, ¿no? No, no. No en todas las lectoras, sobre todo yo creo que porque he hablado con ellas en diferentes foros, en ferias allí, y hay muchas lectoras que van, pero por ejemplo no van nuestros colegas hombres. Van esta Solange Rodríguez, por ejemplo, allí, que escribe, como yo escribo terror, siempre estoy como a la casa de mis colegas del género. Y Solange Rodríguez vive en Guayaquil, nunca se ha salido y se publicó en Candaya como Mónica. ¿Me explico? O sea, no es una cosa de... Aparte, a mí me caga que sigan diciendo descubrieron como América. Un descubrimiento. ¿Hello? O sea, descubrieron a María Fernanda Ampuero. No. Amigos, a mí me descubrieron en 1976 de la vagina de mi madre. Y ya está. O sea, a mí no me descubrió una editorial española. Y a Mónica tampoco. Sus primeros libros fueron publicados en Ecuador. Entonces, sí hay un recelo. No sé si a ustedes les pasa, pero hay una cosita ahí como de... Porque están en España, entonces publican y las invitan y les hacen reportajes Bueno, y no sé qué. bueno, sí es un lugar de privilegio, desde luego, ¿no? O sea, pues yo sí creo que, bueno, estas críticas, ¿no? Hay que apechugar cuando estás en el poder, ¿no? Y por ejemplo, respecto a los escritores que están en nuestros territorios, ¿no? Sobre muchos de ellos, ¿no? Tenemos un privilegio por estar aquí. Más allá de todo, pues ya hemos contado nuestras anécdotas, contado bueno, con épica o sin épica, nuestros recorridos para llegar aquí, ¿no? Y nos ha faltado, ¿no? Mucho para contar lo difícil, ¿no? que ha sido, ¿no? Llegar a esto, ¿no? Pero sabemos que lo hemos hecho porque efectivamente este es el mercado del libro más importante en español, donde están las editoriales, donde están los dineros, donde de alguna manera, ¿no? se puede aspirar a lo que se parece a vivir, ¿no? de la literatura y a sus anexos, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa crítica pasa todo el rato, que has puesto creo que un buen ejemplo. Yo me encuentro cuando desde mi lugar de enunciación yo he escrito muchos libros para bien o para mal, autobiográficos, mucha literatura personal que me ha permitido siempre situarme, digamos, ¿no? Es decir, casi siempre he contado o siempre, ¿no? de dónde vengo, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelas, de dónde viene mi abuela de acá, de dónde mi abuela de acá, quién es el antepasado tal, ¿no? Cómo se cruzan en mí, ¿no? lo colonial y el capital cultural o político, y cómo se cruza el racismo, el oprimido, la oprimida, la víctima, etcétera, ¿no? Creo que no desde necesariamente literatura de ficción, pero cuando yo he escrito, y he escrito mucha no ficción y mucho periodismo, he tratado siempre de situarme en mis privilegios, ¿no? De estar aquí, ¿no? Y de muy atrás también, ¿no? Por ejemplo, algo de esas tensiones que se viven, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con autoidentificarme con lo migrante, ¿no? Como una escritora migrante, ¿no? Porque decir migrante en el Perú tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces los contextos son muy distintos. Aquí igual no se puede ver desde allí, te miran mal y crees que te estás, ¿no? Queriendo igualar a experiencias mucho más dramáticas y oprimidas de las migraciones internas profundamente racistas que ya mencioné, que ahora vivimos en este contexto electoral. Con las de aquí, ¿no? Y bueno, aquí esa manera de denunciarnos para algunas, ¿no? Tiene un impacto y tiene detrás una estrategia política también, ¿no? De estar aquí.
haciendo evidentemente los distingos de qué tipo de migración habitamos, ¿no? También, una vez más, situarnos en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto puede ser y lo estamos viendo, y es muy odioso cuando nos lo dicen los enemigos, ¿no? Cuando nos lo dicen los machos, cuando nos lo dicen quienes finalmente siempre nos han otrerizado, ¿no? Que vengan y nos hagan la crítica, que vengan y nos hagan el cuestionamiento de nuestra victimización o nuestra subalternización, que es una manera también de negar su propia impronta en eso, ¿no? Desde luego, responsabilidad o corresponsabilidad o parte de, ¿no? Este orden mundial, ¿no? De jerarquías, ¿no? Que vemos, ¿no? Que son claramente raciales, ¿no? Que son claramente capitalistas, que son claramente machistas, patriarcales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que el hecho que sigamos nombrándonos, que sigamos autoidentificándonos, que sigamos pensando que las identidades, mientras nos sigan discriminando, son lugares también de lucha, trincheras tal vez temporales, donde estamos aquí ubicadas un poco para levantar la voz, ¿no? Pero tampoco sin negar que, por supuesto, esto puede convertirse en nuestra propia trampa, en una batallita constante, ¿no? O juego o trivial de opresiones, ¿no? En que se compite quién es la más oprimida aquí, entonces quién es la más pura y entonces quién es la más feminista, ¿no? Y constantemente, ¿no? Nos vemos cayendo en eso, ¿no? Entonces, la verdad que me parece algo bastante irresoluble. Lo veo constantemente también cuando desde nuestras literaturas, pensamientos también con las personas sudacas o migrantes, ¿no? que son filósofas, que hacen pensamiento, que a veces se les olvida, ¿no? que también hacemos pensamiento, ¿no? que son personas que están enseñándonos cómo se vive y cómo estamos situadamente aquí, ¿no? A través de libros, a través de imaginarios, literaturas, discursos, etcétera, ¿no? De repente, con todo este discurso anticolonial, ¿no? Aterrizado, digamos, en nuestras experiencias, encarnándolas, ¿no? Nos encontramos también, por ejemplo, a muchísima gente europea, ¿no? A muchísima gente española, muchísima gente, ¿no? Que también maneja discursos de subalternidad, ¿no? A mí me ha pasado de encontrarme en una charla que se llama Tumbar la blanquitud y encontrarme a personas españolas hablando del sur dentro del norte, hablando de Galicia, ¿no? Entonces, como, ojo, ¿no? No olvidemos el eje colonial de todo esto, ¿no? Que sí, muy bien nombrado, ¿no? Porque hay que hacer este distingo de lo colonizado y con lo subalterno, ¿no? Son cosas muy diferentes, son experiencias muy distintas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, me parece que el debate es riquísimo en ese sentido, es infinito, pero que estamos todo el rato en estas tensiones es verdad, ¿no? Y no nos libramos de estar en el lado del poder. En todo el tiempo estamos habitando un lugar de poder. ¿Cómo no lo vamos a hacer, ¿no? Tres escritoras que estamos aquí de alguna manera pudiendo publicar nuestros libros, ¿no? Muchas cosas que están negadas para tantísima gente, ¿no? Bueno, Casa de México está a punto de cerrar sus puertas, pero vamos a hacer esa última pregunta. Les ¿Puedo pediría agregar algo? que sea breve. Y ahora, si quieres, deja que haga la pregunta. Sí, que y quiero agregar algo a eso respondes que... tú, por favor. Bueno, mi pregunta es un poco larga. Uy. No Más que tenemos larga, mucho tiempo creo que para es- una pregunta larga. Sí. ¿No? Me interesaba un poco saber hasta qué punto hay un cuestionamiento, o sea, hasta qué punto la experiencia de la migración plantea un cambio en la identidad pues, de cada una de vosotras y hasta qué punto la escritura sirve de manera os sirve para canalizar una reflexión al respecto. Vale, yo en realidad quiero responder un poco a la pregunta anterior, antes de pasar a esa para que hablen las chicas. La verdad es que el caso de Chile es muy distinto a lo que estaba escuchando de Gabriela de Mafe, en el sentido de que las escritoras que son más visibilizadas son las escritoras que viven allá. ¿Vale? Alejandra Costamaña, o sea, respeto mucho su obra, pero el caso es muy distinto. O sea, las que son más visibilizadas es Nona Fernández, bueno, también está en el premio AENA, Alejandra Costamaña, Lina Meruane, pero Lina Meruane no vive en España, o sea, no es, la ecuación no es, te vas a España y finalmente todos te odiamos y
y sentimos este malestar frente como a tu trabajo. Entonces, pero ahí yo creo que ya me tendría que detener más a pensar por qué es distinto a las otras, o también, no sé, pienso en el caso de Argentina. O sea, las escritoras más visibilizadas no es que vivan en España, ¿cierto? Una vive en Berlín, la otra vive, no sé, en Malasia, no sé. Bueno, no sé, Australia. Entonces, es que, o sea, que no sé, habría que hacer como un análisis como, porque en algunos países sí, o sea, quizá cuando, yo me imagino que no es mi caso, yo no tengo una visibilidad así como autora, ni publico una súper grande, publico una editorial pequeña, bueno, no pequeña, es una editorial mexicana que está acá también en Comisura, que es una editorial muy pequeñita de acá, que la lleva Jesús Cano, que es un editor de la Complu, más dos editoras. Entonces, bueno, lo hablo así como en términos particulares y en términos también como generales, o sea, Chile, las que tienen, te digo, esta especie de visibilidad más grande son autoras que viven allá. La otra vez hablaba con una traductora, con Megan McDowell, y me decía, es que el tema es que finalmente las autoras que trabajan ciertos temas en Chile son las más visibilizadas. O sea, que todavía se sigue y está muy bien, o sea, trabajar el tema de la dictadura, por ejemplo. Son las autoras que las traducen, son las autoras como que hay un mercado muy fuerte para eso. Entonces, tiene varias aristas y finalmente lo que a mí, como la pregunta era cómo te relacionas con tu país en términos de crítica, lo que se me criticó o se me critica siempre es lo mismo, podemos volver a la pregunta inicial, es como no sabes escribir cierto tipo de texto. O sea, no has llegado a ese tipo de escritura. Eso. Entonces ahí tendría que darle más vueltas, yo creo, también con el tema chileno y argentino. ¿Qué pasa ahí? Y la última pregunta que quisieran responder, ahora sí, antes de que cerremos esta sesión tan interesante. No, yo sí creo que la migración cambia todo. Absolutamente todo lo que tú eres. O sea, imagínate, de repente tras 12 horas de avión, te conviertes, pasas de ser una ciudadana, hija, hermana, compañera del cole, compañera de la universidad, vecina, hermana de no sé quién, a un problema, una invasión, algo que hay que solucionar, un ciudadano de segunda o tercera o cuarta o quinta, alguien que no puede ni siquiera sacarse un contrato en Vodafone porque no tiene papeles. ¿Cómo no te va a cambiar eso de nivel estructural? Yo alguna vez leí que incluso las células con situaciones muy de estrés cambian, ¿no? Que gente que ha vivido una guerra o tiene así como recuerdos de Vietnam, que yo tengo de aquellos años, yo sí creo que completamente cambió todo en mí. Yo soy una persona muchísimo más empática, he dejado de ser aquella persona que pretendía que iba a contar. De hecho, la historia que yo venía a contar, la conté como 12 años después de haber trabajado en millones de cosas, la historia de la migración ecuatoriana, porque pues no puede venir una periodista a decir, oigan, denme trabajo, ¿no? Y mi literatura está completamente permeada, hay gente que reconoce, hay gente que no, que ciertos escenarios son pueblos de España, que ciertos escenarios son muy guayaquileños, que ciertos escenarios son de el espíritu o lo que llamemos, aquello que podemos llamar alma, de una persona que está todo el tiempo entre dos mundos y dos historias y sobre todo deseando un hogar. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Fernanda, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias, Claudia. Los esperamos mañana en el cierre de Con Acento, con 2 mesas ahora muy cerquita de aquí en Conde Duque. A las 5 y a las 7 también estarán en varios escritores y escritoras, entre ellas Fernanda Trías o la propia Mónica Ojeda. Así que allá los esperamos. Muchas gracias.